Bueno, buenas noches a ustedes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Radio Espacio, que antes, durante y después siempre nos han dado la oportunidad para poder informar y asimismo defendernos y además de eso poder llegar con la información correcta y oportuna para la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues justamente antes de dar paso a mis compañeros, que tenemos múltiples preguntas para usted y aprovechando que usted fue exministro, fue ministro de Salud, en este sentido, usted hizo una campaña muy rápida, muy pronta y que dio resultados. ¿Qué está pasando con la administración actual que justamente pues está demorando el proceso de vacunación, o es normal este proceso que se está dando para alcanzar el plan justamente de vacunación, doctor? Mire, mire una cosa, Carlos. Lamentablemente, no sé si es que ya estoy en la otra orilla, pero estoy viendo muchos grupos antivacunas. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente están usando sus plataformas tecnológicas para poder llegar a los diferentes medios de comunicación para indicar que la vacuna no sirve o la vacuna no ayuda o la vacuna no protege. Eso hace que la ciudadanía, las personas que llegan, y lamentablemente hay que decirlo, llegan a revisar estas redes sociales, tengan miedo, tengan temor y se vea un poco que en los diferentes puntos, la parte rural principalmente, tengan y conocimiento de causa y la información correcta de qué es la vacuna anti-COVID. Eso es un punto. Lo otro, estoy viendo, de acuerdo a la información que están subiendo, que en estos 30 días han inoculado cerca de más de 1.8, de cerca de 2 millones de personas. Es decir, el proceso va caminando de una manera oportuna, rápida, también dependiendo del ingreso de vacuna. Eso no solamente depende, puede haber 1000 ministros de salud y de los mejores, pero si no tenemos vacuna aquí en el Ecuador, ténganlo por seguro que Carlos y compañeros que están aquí con nosotros en el panel, no vamos a poder seguir avanzando y acelerando el proceso. No depende del gobierno, depende también de las multinacionales que produzcan, fabriquen y entreguen rápido al Ecuador, como en otros países que están retrasándose mucho, ¿no? Pues justamente, doctor, hay una situación que preocupa, y es de que se ha hecho ya pues realmente con esto de la reactivación económica y el plan de gobierno de reactivar la economía, y se ha dado un cierto plano de distensión para que la gente pueda trabajar y todo esto, pues vengan las clases presenciales. Pero justamente también eso empieza a preocupar porque hay ya nuevas variantes, como la variante Delta y la Delta Plus, que ahora se está diciendo que a nivel mundial tiene mucho más nivel de contagio. Usted como experto en esta materia, doctor, ¿cuál es la recomendación a la ciudadanía en relación a esto? Obviamente, aparte de vacunarse, ¿no? Una de las principales recomendaciones, no aparte de vacunarse, hay que ser claro y concreto. La única salida para poder vivir, reactivarnos y tener a nuestra familia cerca es vacunarse. No hay otra salida que protegernos y proteger a cada uno de nosotros. Es como primer punto. Segundo, ahí vienen las medidas que han dado resultado. Hablo de una manera necesaria, el tema del cuidado, el uso de mascarilla, el lavado de manos constante, el distanciamiento social, que viene a ser realmente lo que hemos vivido casi más de 15 meses. Las vacunas llegan a partir de enero, es decir, es la realidad de cómo se ha dado el proceso y hemos encontrado procesos que se han dado de manera acelerada y hay procesos que se están tornando un poco burocráticos por falta de vacunas, vuelvo a repetir. Entonces, si tenemos ya una alerta de variante Delta en el mundo, en Europa y en India, está incrementándose la transmisibilidad de una manera rápida y ya tenemos en Chile 2 o 3 casos que he revisado en estos días. Estamos hablando, como se dice vulgarmente, es decir, está a punto caramelo que entre directamente por Ecuador, porque en nuestra frontera entre Chile, Ecuador, Perú, hay una dinámica migratoria y que realmente va a entrar. Es decir, si no
podemos decir que ya entró. Entonces, como pasó en la variante sudafricana, que es la variante Lambda, que es la gamma, perdón, que es la que básicamente ya ingresó, había ingresado por Carchi y que realmente no teníamos nosotros detectado hasta que hicimos una vigilancia epidemiológica, una vigilancia genómica para detectar y había ingresado por Carchi, había estado por Imbabura. Y bueno, esta variante sudafricana no es tan letal como la variante Delta que devastó totalmente India, ¿no? Doctor, antes de ingresar a unas preguntas, porque hay gente que nos está escribiendo pues al medio de comunicación solicitándonos unas preguntas, pero antes de esto quería aprovechar la oportunidad de esta entrevista para poderle preguntar a usted como conocedor del Ministerio de Salud que usted lo manejó en un corto periodo y que lo hizo de paso muy bien. eh, el estudio genotípico de las variantes, que es lo que empieza a preocupar ahora, especialmente por la variante Delta, ¿por qué no lo hace el Estado y lo están haciendo más bien empresas privadas? Lo están haciendo las universidades, tanto como la de San Francisco de Quito, la Católica, pero no el Estado como tal no se pronuncia en relación a de que si existen o no, no hay un pronunciamiento oficial. Y como quien dice, estamos esperando a ver si realmente tenemos o no tenemos. Pero de parte del Estado, ¿existe un estudio de genotipo de la vacuna? De las variantes. Bueno, le digo una buena noticia. Sí, le digo una buena noticia. Bueno, cuando llegamos nosotros el 8 de abril y tuvimos que hacer convenio, inclusive pedirle a la Universidad de San Francisco que nos colaboren en incrementando más vigilancia genómica en hospitales. De lo que hacían solamente en Quito, le dimos la Sierra Centro y también hicimos convenio con la UES, donde le encargamos la parte de la costa, Esmeralda, Ríos, Guayas, algo de Manabí, y para poder un poco determinar diferentes zonas, y ahí fue que tuvimos uno de los primeros mapeos, o más bien un mapa genómico de las variantes en todo el país. Encontramos hasta en Tungurahua, Loja, El Oro, en diferentes partes, diferentes variantes. Inclusive apareció la variante C23, que es la variante andina, que es la lambda, en las cuales teníamos que había aparecido en Perú y en Chile y que inclusive la teníamos acá en el Ecuador. A casi cerca, 72 horas antes de salir, pudimos entregar, es decir, entre el 20 y 21 de mayo, entregar al Ecuador un secuenciador genómico que costó cerca de $350,000, un poco el valor, en donde ya el Ecuador cuenta con un secuenciador que puede hacer el estudio de las variantes. Entonces, a partir de esa fecha, ya los datos ya queda y corresponde al actual gobierno, porque un estudio dura entre 10 a 15 días de ver cómo están dentro de los procesos de la circulación de las variantes aquí en el Ecuador. Es bastante interesante saber esto, insistiendo también a los radioescuchas y a quienes nos ven en medios digitales, pues justamente motivándoles para que se vacunen. Es muy importante que lleguemos a una inmunidad clara y de que pierdan el temor a las noticias falsas de que la vacunación hace daño. En este sentido, tenemos algunas preguntas que, doctor, quisiéramos que usted nos ayude a aclarar a la ciudadanía de qué se trata, qué es verdad o qué es mentira. Nos dicen en una de ellas, si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos contra el COVID-19? Mire qué importante esto. Hay algunos estudios en donde básicamente la Universidad de Oxford y fue publicado por la revista Lancet, en donde indica que existió cerca de 400 a 460 muestras, en donde hay muchas personas que tienen ya la inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida, ¿qué significa? Que si me dio COVID, he creado anticuerpos, es decir, existen ya eh, células neutralizantes, es decir, creadoras de linfocitos B y T, para poder básicamente neutralizar cualquier tipo de virus al futuro. Si usted tuvo COVID y se vacuna con una sola dosis, estamos hablando que potencializamos las células neutralizantes para poder fortalecer. Es más, esta inmunidad híbrida es más potente de tener dos dosis, inclusive con las mejores vacunas que tengamos en el mundo. Eso es un estudio muy claro. ¿Qué podemos dar como relación? Por lo menos
y que tenemos ese tipo de indicación, que existe una inmunidad híbrida potente, podemos ayudar a que por lo menos que las vacunas liberemos y podemos ampliar más vacunación a diferentes personas, teniendo en cuenta que ya a uno le dio COVID. ¿Podemos vacunarnos? Sí. ¿Qué tiempo? Entre 15 hasta 28 días posterior de que tengamos nosotros, hemos salido casi cerca de lo que es la última enfermedad. Podemos hacerla así, inclusive llegaremos a una inmunidad de híbrida como estamos conversando, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es seguro vacunar a mi hijo contra el COVID-19? Mire, están terminando algunos estudios, básicamente la Pfizer y asimismo la CanSino. La CanSino está hablando que pueden inmunizarse a niños y están ya iniciándose algunos estudios y de investigación con buenos resultados, con buenos porcentajes de protección a menores de 3 años. Todavía no está dada las indicaciones técnicas, pero están avanzando. Recuerden que todas las vacunas, escúchame Carlito, y todos los radioescuchas, todas las vacunas están en fase 3. Es decir, las vacunas están en un proceso de investigación en estos momentos. Proceso de que están ampliando directamente a la gama de personas y al grupo etario para ver cómo están las reacciones. Muchas personas me preguntan que por qué no tenemos muchos datos de Sinovac o no tenemos muchos datos de Sputnik. ¿Por qué? Porque la AstraZeneca y Pfizer fueron las primeras vacunas que salieron y fueron fabricadas y que fueron ya inoculadas en seres humanos, y es por eso que están saliendo con varios resultados muy positivos. Estaremos a corto o mediano tiempo a tener ya listos estos estudios para poder inocular a niños de 3 años en adelante. Se amplió entre el mes de mayo y junio a disminuir hasta 16 años para adelante la Pfizer, e inclusive ya se puede inocular de 14 para adelante, lo que tenemos ya algún tipo de información por parte de la empresa multinacional Pfizer Biotech. Perfecto, doctor. Nos hacen otra pregunta acá. ¿Debo seguir usando mascarilla para evitar el contacto cercano con los demás y ya recibí la vacuna completa? Correcto. ¿Por qué es importante cuidarnos posteriormente? Porque las vacunas que tenemos aquí en el Ecuador y en el mundo son vacunas que han sido procesadas con la variante inicial del COVID. La variante que fue, que lamentablemente hay que decirlo, salió de Wuhan, en China, y han trabajado tecnológicamente y genéticamente para proteger ese tipo de variantes. Pero existen otras variantes como la Alpha, Delta, la Gamma, la Lambda y la propia Delta Plus, que han mutado o se ha mutado el propio virus con diferentes linajes y que están haciendo más agresiva. Inclusive la variante Delta Plus se habla que puede ser más mortal que la propia variante Delta inicial, que es la que vimos en India, que devastó a muchos ese país. Entonces, ¿qué es más recomendable? Seguir usando, porque todavía, por ejemplo, si hablamos aquí en el Ecuador, llegamos a 7.7 a 8% de vacunados en toda la población total. Y en otros países no todavía terminan, no llegan ni siquiera al 50%, como en India y en Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Todavía podemos tener muchos pacientes que estén caminando asintomáticos, teniendo las variantes y que pueden ser portadores de este tipo de virus, que puede ser mortal y que puede afectar a muchas personas que todavía no se han vacunado y peor, que han sido inoculados. Es bastante importante saber este tipo de situaciones. Que nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿puedo elegir qué vacuna contra el COVID deseo recibir? Mire, Carlos, y hay que decirle a la ciudadanía, en estos momentos, con esta pandemia, la gravedad que produce y la afectación que lo realiza a muchas personas, es decir, el COVID no selecciona si afecto o enfermo al que es blanco, que es amarillo o es moreno. Tampoco selecciona a la edad si que tiene 15, 20, por eso 50 años o 60 años, sino que inmediatamente afecta a cualquiera. Entonces, si que nosotros tenemos vacunas disponibles en estos momentos, lo mejor es llegar a los puntos de vacunación en estos momentos a vacunarse con la vacuna que tengamos disponible al momento.
¿Por qué? Porque todas las vacunas que están aquí en el Ecuador están son totalmente seguras y además están con todas las condiciones de salvar vidas, proteger y evitar las complicaciones del COVID. Si hablamos de la vacuna AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, ellas están en diferentes porcentajes, pero hablemos claro. Si hablamos de AstraZeneca, está entre el 95 hasta el 96% que reduce el ingreso hospitalario. Se habla del 98% que puede incluir a un paciente con complicaciones con enfermedad severa como COVID, y hasta 58, hasta 65% de proteger si tiene o si esté circulando la variante Delta aquí en el Ecuador. Si hablamos de Pfizer, igual que la Sinovac, están en la misma relación. Está en la misma relación y en estos momentos la cantidad de dosis que tenemos en la actualidad es para poder inocular a los grupos que están siendo prioritarios como de 50 y 65 años. Y poco a poco, de lo que tengo conocimiento, que el gobierno actual está ampliando a los grupos estratégicos y a funcionarios públicos. Perfecto, doctor. Gracias por la aclaración. También una pregunta interesante. ¿Puede una mujer embarazada vacunarse contra el COVID-19? Correcto. Ya está autorizado desde el mes de mayo, es decir, abril, marzo, entre abril, marzo y el propio mayo, estos 3 meses, el trimestre, llegaron a más de 2.500 personas embarazadas, mujeres embarazadas, en donde los resultados han sido totalmente buenos. ¿Qué quiere decir? No hubo efectos secundarios, no complicó la evolución directamente de los niños y que realmente las indicaciones están que se pueden inocular siempre pasadas las 12 semanas de gestación para que ya el niño, es decir, están igual en estos momentos revisando e investigando, pero la mayoría de estos estudios han sido favorables, se han inoculado a las mujeres embarazadas pasadas las 12 semanas. ¿Por qué? Porque en los primeros trimestres, es decir, los primeros, viene a ser primeros meses del embarazo, recuerden que existe la formación de diferentes órganos y todavía no sabemos o desconocemos si es que puede impedir o puede alterar la formación de los diferentes órganos pasados las 12 semanas o menos las 12 semanas. Por lo tanto, la recomendación es el embarazo a partir de las 12 semanas, donde ya están los órganos del feto o del producto totalmente listos para poder ya desarrollarse. Y también pueden vacunarse las mujeres lactantes que están dando el lactar desde el inicio del periodo de lactancia hasta el último día que puede lactar sin tener algún tipo de repercusión con el niño. Perfecto, doctor. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? Miren, hay diferentes estudios que se está revisando, voy a repetir, ahora son estudios, información y que indican que las vacunas del ARN mensajero, es decir, entre Moderna y Pfizer, tienen una inmunidad potente de mayor plazo de poder proteger después de la segunda dosis. También lo que es AstraZeneca, recuerden que AstraZeneca se cambió de 28 días a 84 días. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros 28 días, como las otras vacunas que se inoculan en la segunda dosis, a partir de 28 días, en los diferentes estudios, existió que a partir de 28 días todavía tenían entre 30, 35 hasta 40% de células neutralizantes y que inclusive algunos llegaron hasta 70%. Teniendo en cuenta de esta manera, recomendaron disminuir, es decir, ampliar hasta 12 semanas lo que es la segunda dosis de AstraZeneca, en donde en diferentes pacientes se pudo encontrar, llegando hasta 84 días, se pudo encontrar de que todavía tenían un porcentaje o lo que son inmunidad de hasta un 25 o un 20%, llegando ya a la segunda dosis en los 84 días, llegando ya a una inmunidad 100% o un 98% con AstraZeneca. Cada vacuna tiene sus diferentes beneficios técnicos, beneficios tecnológicos, beneficios científicos, y son buenas, son seguras, cada cual tiene sus beneficios. Si hablamos de Sinovac, es la que más fácil a los profesionales de la salud hacen para poder hacer brigadas médicas móviles, porque lo que es
guardarlo en un termo o una lonchera con lo que es cadena de frío, hace que sea más fácil poder transitar durante todo el día y poder llegar a cualquier parte de sectores rurales para poder vacunar. No a su vez es Pfizer y AstraZeneca, que se debe primero diluir para poder básicamente inocular por cada vial. En AstraZeneca son 10 personas que se debe vacunar y por cada vial de Pfizer debe ser 6 personas que se debe inocular. A la diferencia de Sinovac, que por cada vial, es decir, por cada ampolla, se debe vacunar a una persona. Mire la diferencia. Lo único que hay que decir que todas funcionan, todas son seguras y todas protegen y evitan la mortalidad a muchas personas, como ya han evitado en estos días que se han vacunado muchos ciudadanos. Muy bien, Para ir doctor. terminando, Carlitos, para ir terminando ya con las preguntas, antes de darle paso a Estudio Central, ¿cuántas dosis de vacuna debo recibir para la inmunidad total? Si hablamos de las multidosis, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac son 2 dosis para tener una inmunidad. Y estas vacunas van a terminar siendo programa regular. Es decir, al próximo año, ya usted, Carlos, a más o menos a partir, si se vacunó ya usted ahora, después de un año deberá ir inmediatamente otra vez a los centros de salud a pedir la vacuna de COVID, porque tienen que estar cada año ya un programa regular, como se hizo la influencia por la H1N1. Eso vamos a llegar al futuro. Es más, ya ahora conozco y sé que se están entregando ya a los centros de salud no solamente vacunas para la influenza, como es cada año, porque eso viene ya desde el 2007 que inició la pandemia H1N1, sino ya esta vacuna de coronavirus, se conozco que se ha entregado ya a los centros de salud para que cada persona que quiera acudir, aparte en los puntos de vacunación que tienen abiertos y aparte las brigadas móviles, puedan acudir a los centros de salud a vacunarse sin ningún inconveniente. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Pasamos a Estudio Central, que el licenciado Germán Jarrín tiene unas preguntas para usted desde allá. Licenciado. Muchas gracias, estimado Marco. No sé, estoy con audio. ¿Me está escuchando, doctor? Buenas noches. Correcto y muy bueno. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que es importante. En otros países, debido a ciertos temores que se ha generado por el suministro de AstraZeneca en pacientes y complicaciones, por ejemplo, Chile optó por la segunda dosis vacunar con otro tipo de otra marca, digamos, de vacuna. ¿Qué implica, por ejemplo, si el Estado se queda sin la provisión de un tipo de vacuna y tiene en exceso otra? ¿Es posible que se combinen las vacunas para una efectividad? Mire, eso se llama las vacunas heterólogas, ¿no? Entonces, existen combinaciones de vacunas y las recomendaciones con diferentes estudios, 476 estudios, publicó New England, en una revista de médicos a nivel mundial y que está en Reino Unido. Básicamente se informa que existen las vacunas heterólogas y que hay una mejor protección y más potente. Está en estudio, Germán. Yo no recomiendo todavía porque en los estudios puede caer o puede dar un efecto colateral a mediano o largo plazo. Todavía no se recomienda. En Chile se hizo su estudio, en Estados Unidos se cogió aleatoriamente a personas con la autorización de la persona y autorización también de la familia, porque de todas maneras, como es un estudio, puede suceder algún tipo de efecto. Pero aquí en el Ecuador todavía no se le está haciendo. ¿Que ha habido casos? Sí, ha habido casos. Germán, yo le digo, ha habido casos que han tenido Pfizer y se han vacunado con Sinovac a segunda dosis por equivocación mismo del personal o equivocación, pero no ha sucedido nada. Le digo, hubo un caso cuando estuvimos como ministro que lamentablemente se le perdió el carnet de vacunación y la señora directamente dijo que era Sinovac cuando directamente se había vacunado con Pfizer. ¿Qué sucedió? Nada, la señora no pasó nada, le hicimos una vigilancia por cerca de un mes y no sucedió.
en Chile y en Estados Unidos, en Canadá y en Europa se están haciendo lo que son los estudios de las vacunas heterólogas. ¿Y qué recomiendan hasta el momento de vacunarse? Con AstraZeneca y con Pfizer. Ajá. Ahí potencian directamente la inmunidad y mejoran lo que es la protección, y es más, existen una sobreproducción de las células neutralizantes, que son las que ayudan a que cuando ingrese el COVID ya disminuyan cualquier tipo de daño severo por parte de esta enfermedad. Doctor, otro tema, ¿qué diferencia tiene el haber sido, digamos, de estar protegido para el virus una vez que se contagió y estar protegido del virus con la vacuna? ¿Hay alguna diferencia? Porque esto mucho, hay gente hay gente que se acerca a vacunar, le preguntan, ¿cuándo se vacunó? Le dice, ¿cuándo se enfermó? Dice, apenas hace un mes. Y le dicen, no puede. Entonces la gente dice, no me puedo vacunar porque me dicen que algo me va a pasar. ¿Qué pasa con esto, doctor? A ver, lo que pasa, vuelvo a repetir, es lo que dije, enfocarle en una pregunta. Uh-huh. El COVID, básicamente, como sabemos, es una enfermedad, llega, las diferentes células comienzan a producir anticuerpos o células neutralizantes, pero como no tienen la copia del gen de esta enfermedad, no tienen cómo contrarrestar, no saben cuál es la estrategia. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. Hay una célula SPIC, que es la célula como espiga, es donde esa célula es la que están trabajando toditos o todas las farmacéuticas en neutralizar o eliminar o a su vez bloquear las células SPIC. Es una célula especial en donde todas las vacunas están tratando de bloquear esta célula porque es la célula que llega. Hablemos muy claro, esta es la célula y la célula SPIC sería como una espiga, como una punta. La célula llega y comienza y se adapta a las células nuestras para comenzar a afectar. ¿Qué quiere hacer la vacuna? Con los diferentes materiales, por ejemplo, la ARN mensajero, la Pfizer y Moderna, son las que bloquean de una manera indirecta para que no se pueda adherir a las células para afectar, tanto las células pulmonares, las células circulatorias, etc. La otra que es la de Sinovac, que viene a ser un virus propiamente sacado de la misma enfermedad, igual que otro tipo de vacunas, un virus atenuado, que hace las mismas funciones, llega directamente al cuerpo humano, el cuerpo humano reacciona con una enfermedad que llega a baja dosis y comienza a crear anticuerpos, material genético para copiar. Es cuando vacunamos a nuestros niños con el esquema regular, las vacunas del esquema regular de la BCG. ¿Usted sabe qué vacuna es la BCG? ¿Sabe usted, Germán? La BCG no, ignorantes en el tema, doctor. Pues estamos con no usted. se preocupe, así es importante que nos ayude. La BCG que ponen al recién nacido es tuberculosis, es el bacilo de Koch. Sí, sí. Es el bacilo de Koch, es la tuberculosis que inoculamos a nuestros niños recién nacidos para crear inmunidad y que después de esta enfermedad, cuando venga, ya tengamos ya una creación de genética de esta enfermedad para poder contrarrestar. Esto es la vacuna. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos nosotros COVID, ya estamos creando inmunidad, creando anticuerpos, creando ya inmunoglobulinas para decir, bueno, cuando me vengan de nuevo otra vez, yo saber cómo reaccionar, porque gracias a Dios no me mató el COVID, ¿no? Entonces ya sé cómo reaccionar, y es por eso que me han escuchado que a mí me ha dado, por ejemplo, 3 veces. La primera vez fue terrible, la segunda ya como que una gripe normal y la tercera como que ni sabía que tenía. Eso es mucho lo que se escucha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se recomienda? Si a mí me dio COVID 2, 3 meses pasados, hay que esperar un lapso de tiempo, sí. Yo siempre recomiendo entre 1 mes o 2 meses. Le ponemos la vacuna, pero lo recomendable es solamente ponerle una dosis, porque ya potencializa la enfermedad. Porque el cuerpo ya sabe liberamos vacunas para que la segunda dosis usemos en otra persona que no tiene nada. Entonces, es una recomendación que podemos dar, ¿no? Mire, doctor, se nos va terminando el tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista un poco analizando este segmento de la población que lamentablemente es reacia a vacunarse, ¿no? Nosotros hemos estado investigando, de hecho,
en la radio hemos estado un poco haciendo una retrospección de lo que ha significado la vacuna en la historia de la vida del hombre, ¿no? La esperanza de vida en siglos pasados era de 20, 25 años, luego subió a 35, 40, hoy la esperanza de vida para Latinoamérica creo que está bordeando los 71%, un poco más de 71 años, perdón, no por ciento. Entonces, básicamente esto ha sido a las vacunas. En la historia las vacunas nos han acompañado toda la vida y de hecho nosotros hemos recibido todas las dosis que se ponen a los niños y esto ha permitido que todas estas enfermedades, estos virus que nos acompañan en la historia como seres humanos no nos afecten y evitar la mortalidad. Hoy, lamentablemente, doctor, con el advenimiento de las redes sociales y la publicación de gente que tiene las teorías de la conspiración y que nos van a poner un chip y tanta situación, han creado este miedo en la población y que ya está incidiendo en el país, le comento, doctor. Mucha gente, en el mundo obviamente, pero en nuestro país, mucha gente ya no quiere vacunarse porque dice que le han dicho que en 2 años van a morirse, que les van a poner un chip para controlar. Yo quiero que al final de la entrevista, agradeciendo nuevamente, doctor, y quiero hacer una pequeña felicitación por su gestión por cuando usted ministro, las cosas que pasaron se corrigieron muchos aspectos, se vio transparencia y se logró un avance importante en su gestión. Nosotros lo hemos dicho en la radio permanentemente y ahora que usted está con nosotros queremos hacer el mismo comentario que usted lo escuche porque no solo las cosas malas se pueden difundir, sino las cosas buenas y una de esas, y creo que reconocida por el país de su gestión. Entonces, doctor, al finalizar y agradeciéndole nuevamente a Carlos por conseguir esta entrevista, que nos dé un poco de información sobre esta situación primero, cómo nos han acompañado las vacunas en la historia de la humanidad y lo importante que resulta vacunarnos todos para superar este problema. Así es, en el año 40 o 50, la esperanza de vida de un ser humano no llegaba ni a 50 años porque diferentes enfermedades como la tuberculosis, sífilis, rubiola, sarampión, poliomielitis, afectaban y, bueno, mataban. La polio, que recuerden que es una enfermedad que ataca básicamente más a mujeres que a hombres, afectaban a los huesos y yo creo que tengo uso de razón, ya no vemos a las mujeres que están teniendo esta deformidad de cadera, porque realmente hemos avanzado en el tema de la vacunación. Todo tipo de vacunación ha demostrado, y básicamente el Ecuador ha acreditado lo que son vacunación de las Américas. Hemos sido expertos. El Ecuador ha sido pro vacunas toda la vida, pero lamentablemente, y yo le digo, hay un sector político que, mire, yo no soy partidario del actual gobierno, es decir, yo no soy ni partícipe del actual gobierno, pero estamos hablando directamente de lo que es la vacuna, y hay que apoyar al presidente Lasso, pero hay un grupo político de los que entraron a la segunda vuelta. Ellos son los que están armando los drones y que quieren que este plan, y lo que no saben que atrás de este plan está todo el Ecuador, todos los seres humanos, su familia, la mía, para protegerse. Lamentablemente tienen otra visión cruel, son unos bastardos que quieren hacernos daño. Y con eso cierro, decir que lo que están diciendo es totalmente mentira. Toda la vida nos hemos vacunado. Yo me vacuné con AstraZeneca hace una semana y realmente lo hice recién ahora como médico porque yo en el tiempo, cuando estaba como ministro, aunque me obligaban a vacunar el Ministerio de Salud Pública porque yo era la cabeza del ministerio y tenía que estar protegido, yo dije, no, lo entrego eso a los adultos mayores, porque no había vacuna en ese entonces. Pero ahora viendo vacunas ya recibo mi protección y voy a seguir vacunándome siempre. Vean, estos grupos que están en estos momentos contra la vacuna son los grupos que están impulsando el dióxido de cloro, que es el agua de piscina, que se están administrando, que no tiene registro, no tiene autorización, no tiene ninguna evidencia científica. Son los que también estuvieron directamente dando las indicaciones que se administren hidroxicloroquina, cuando la hidroxicloroquina realizaba o producían arritmias cardíacas y que nunca estuvo autorizada. Mucha gente murió tomando hidroxicloroquina sin autorización. La ivermectina, que se usa para poder desparasitar a los animales. Estos grupos siempre han impulsado y ahora están
directamente en contra de la vacuna. Y cuando estos mismos grupos se vacunaron a estos señores VIP, que yo no estoy de acuerdo, y que se vacunaron a estos tiktokeros, también lucharon porque, ¿por qué se vacunaron? Y ahora lo que están diciendo, es decir, miren la página, ya no saben qué más irse en contra de algo tan importante para el Ecuador, y ahora están pidiendo que no se vacunen. Disculpen, están perjudicando al pueblo ecuatoriano. Cuando la vacuna está aquí, cuando el gobierno está trabajando bien en el tema de conseguir más vacunas, cuando existe un plan ya en funcionamiento para poder aperturar, lo único lo que tiene que hacerse aquí es directamente, es llegar a los puntos, decirle a la familia que confíen en las vacunas que llegan acá, que son vacunas que no tienen compra intermediario, se compran directamente a las empresas multinacionales y que es la plata de nosotros, es la plata del pueblo ecuatoriano que estamos usándola para poder administrar algo que es para salvar nuestras vidas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo creo que ya con una voz autorizada, la persona que ha estado más al tanto del tema de vacunas en el país, el ministro, que fue éxito en el gobierno anterior con el tema de vacunas. Y ya así con eso no logramos que la gente cambie de pensamiento. Bueno, vamos a seguir intentando, vamos a seguir. Doctor, le quiero dejar en sus palabras finales y nuevamente agradecerle por la entrevista a través de nuestro compañero Carlos Cárdenas desde la ciudad de Babahoyo. Doctor. Muchas gracias, Germán. Un abrazo, Carlito. Tenemos que impulsar, y aquí les digo a los humanos, como lo están haciendo y siempre lo han hecho ustedes, arrimar el hombro. Esto es lo más importante. Para salir adelante, el Ecuador necesita seguir acelerando el proceso de vacunación. La enfermedad no se va a ir, vamos a mantener. Mi pronóstico es un año más. Pero ¿qué pasa? La única forma de que la enfermedad se mantenga en nuestro ambiente, pero sin hacer tanto daño, es directamente vacunarse y más que vacunarse y vacunar a nuestro pueblo. Y es lo que está haciendo el Estado. El gobierno está trayendo vacunas, aprovechémoslas. Hay otras partes como África, como en diferentes países que no han tenido el acceso a la vacuna, ni siquiera ni el menos el 1%, y están rogando con vacunas. Aquí van a llegar 2 millones más, creo que este fin de semana de Sinovac, 2 millones que regaló Estados Unidos con gestión del presidente de la República. Usémosla, vacunemos, protejamos a nuestros seres queridos. Y la única forma de salir adelante es recibiendo este biológico, que es lo más importante. Muchas gracias, Germán. Carlito, un abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias. No sé si Carlos todavía está ahí para despedir el segmento de entrevistas. Carlos, buenas noches ya para ir concluyendo con la entrevista. Gracias, licenciado. Por supuesto que sí. Muy atento a lo expresado por el doctor Camilo Salinas y nada más que agradecerle, como siempre, de que esté en nuestro medio de comunicación, al licenciado Jarrín por permitirnos este espacio en la radio, que también lleva ese nombre, espacio, y decirle a la ciudadanía que no tema vacunarse, que acceda a la vacunación, que es por el bienestar de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Muchas gracias, doctor Salinas, como siempre. Gracias, licenciado Germán Jarrín, y a todos quienes nos escuchan. Muy amable. Muy bien, muchas gracias a Carlos Cárdenas, al doctor Camilo Salinas. Cerramos nuestra transmisión.